Como siempre es una bienvenida a todos los que están acompañándonos en esta clase virtual. La presentación de esta clase para los grupos de conta y alimentos y bebidas, creo, o servicios de hospedaje. El campos eléctricos es el tema de esta semana y el propósito es aprender a diferenciar la fuerza eléctrica de un campo eléctrico y comprender de qué manera la conexión a tierra está relacionada con el equilibrio de las cargas, reconocer la relación entre la forma del conductor y la intensidad del campo eléctrico. Muchos de ustedes ya desarrollaron este tema, hicieron su relatoría, hicieron su mapa mental o mapa conceptual y algunos otros contestaron el cuestionario. El cuestionario consta de 7 preguntas, algunas son de teoría, otros son problemas. Vamos a hacer una breve secuencia, un breve repaso de lo que es este tema número 4, que es el de campos eléctricos. Nosotros tenemos como concepto de campo eléctrico un campo que rodea a las cargas eléctricas. Nosotros podemos tener, como ya hemos visto, cargas positivas y negativas. Vamos a suponer que tenemos una carga positiva aquí. Si hay algún problema con relación a que no me escuchan muy bien o no se ve mi pantalla, me dicen por favor. Todas las cargas positivas tienen lo que se llama un campo alrededor. Ese campo sale perpendicularmente de la carga positiva hacia afuera, en todas direcciones. Aquí yo lo estoy dibujando como si fuera un plano, pero realmente es como si fuera una esfera. Y esa esferita cargada positivamente tiene pues todas sus direcciones indicando hacia dónde va ese campo eléctrico. El campo se considera una fuerza, un efecto de la carga sobre cualquier punto alrededor de esta carga. Y para poder saber qué le pasa a esa carga, necesitamos lo que se llama una carga de prueba, que generalmente nosotros le llamamos Q'. Así se escribe Q con una comita arriba. Ese es Q'. Esa Q' es como si fuera un sensor, es como si tuviéramos manera de saber qué pasa con el campo cada vez que nos acercamos. Cuando nos acercamos mucho, esa carga de prueba va a recibir un efecto que es una fuerza. La fuerza que recibe es paralela al campo en ese lugar. Entonces, si nosotros colocamos en este lugar, esa Q' o esa Q de prueba, esa carga de prueba, va a sentir una fuerza en la misma dirección del campo. Esa es una fuerza. Tanto el campo eléctrico, que nosotros le llamamos E es igual al campo eléctrico. Y este campo eléctrico es susceptible de medirse a través de la fuerza y de la carga. Esta carga de prueba nos permite saber cuánta fuerza le está proporcionando a la carga de prueba la carga que nosotros tenemos aquí. Vamos a suponer que sea una Q mayúscula. Esa Q mayúscula es una carga. Y esa carga tiene hacia todas las direcciones el campo eléctrico. Ese campo eléctrico nosotros lo podemos detectar a través de cargas de prueba que nosotros podemos colocar en cualquier punto. No los vemos, ese campo no se ve, pero sí se siente el efecto sobre cualquier carga. Así que nosotros podemos calcular ese campo eléctrico a través de la fuerza que siente esa carga de prueba, esa fuerza sobre la carga de prueba
entre la misma carga de prueba. Quiere decir que si nosotros conocemos la fuerza y esa carga de prueba, podemos calcular el campo eléctrico. El campo eléctrico es lo que se llama un campo vectorial. ¿Por qué se llama campo vectorial? Porque nosotros podemos identificar esa fuerza a través de una flechita y esa flechita indica la magnitud, la dirección y el sentido hacia dónde va ese campo eléctrico. Este es un campo vectorial. Son cantidades vectoriales, es decir, todas aquellas que tienen magnitud, o sea, una cantidad que las identifica, magnitud, dirección y sentido. Si nosotros tenemos una cantidad en la que es necesario para poder identificarla perfectamente que tiene o debe de llevar magnitud, dirección y sentido, estamos hablando de un campo o de una cantidad vectorial. No todo es vector. Por ejemplo, la temperatura no tiene una dirección. Entonces podemos decir estamos a 10 grados bajo cero y ese mismo número nos sirve. ¿Sí? ¿Perdón? Repetir, es que se le trabó tantito y ya no escuché. Ah, ok. Bueno, Por favor. sí, claro. Entonces, estaba diciendo que el campo eléctrico es un campo vectorial. Y el campo vectorial necesita de magnitud, dirección y sentido para poder identificar esa cantidad. La velocidad, por ejemplo, necesita una magnitud, hacia dónde vamos y qué sentido tiene. En un plano donde nosotros tenemos, por ejemplo, X y Y, nosotros necesitamos indicar hacia dónde va esa fuerza o hacia dónde va esa velocidad. Generalmente, todas las cantidades vectoriales tienen una flechita en la parte superior indicando que esa es una cantidad vectorial. Entonces, esta F necesitaría una flechita en la parte superior. Esta E necesitaría una flechita en la parte superior y con eso estaríamos indicando que ese campo es un campo vectorial. Es decir, en todos sus puntos necesitamos saber la dirección, la magnitud, la dirección y el sentido. ¿Cómo podemos calcular ese campo eléctrico? Bueno, hay diferentes formas. Una es conociendo la fuerza en la que nosotros podemos saber qué fuerza está aplicándose en esa carga de prueba y la carga sobre la que está actuando. Esta carga sirve como un sensor de qué es lo que pasa en el campo vectorial o en el campo eléctrico. Este es un sensor. Es como si fuera un aparatito que pudiera detectar esa fuerza en ese punto. Y a través de esa fuerza y esa carga de prueba podemos calcular nuestro campo eléctrico. Vamos a ver cómo es que sucede esto. Vamos a ver un simulador y en este simulador vamos a observar cómo es ese campo. Esta es una carga positiva que podemos utilizar para ver cómo se comportan esas cargas. Cuando tenemos una carga positiva, todas las líneas salen de esa carga positiva. Si nosotros colocamos un sensor, que es una carga de prueba, nosotros podemos identificar qué tan intenso es nuestro campo cada vez que nosotros nos acercamos a esa carga. Cuando nos alejamos, esa fuerza que siente nuestro sensor va disminuyendo, pero cuando nos acercamos, vemos que aumenta rápidamente esa fuerza. Eso es para una carga positiva. ¿Qué pasa con las cargas negativas? Las cargas negativas es como si absorbieran o entraran
todas esas flechitas que indican que son líneas de campo. No las vemos, pero sí podemos sentir su efecto. Así que si nuestro sensor lo colocamos cerca de ese punto, vamos a ver cómo se comporta ese sensor cuando nos alejamos o cuando nos acercamos a una y a otra. Cuando nos acercamos, sí, dígame. Profesor, soy Claudia. Ya no se ve su diagrama o lo que estaba haciendo, ya nada más estamos viendo la parte del escritorio de su computadora. Ah, ok. Entonces déjeme, gracias. 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 Tenemos dos cargas. Estaba indicando que primero teníamos una, esta sí se ve. Esta carga positiva tiene todas sus líneas hacia afuera. Así es generalmente como nosotros convenimos que sean las cargas, el campo o las líneas de campo alrededor de esa carga positiva. Si nosotros tenemos una carga negativa, esa carga negativa, todas las líneas van hacia ella. Este es como si fuera una fuente y este es como si fuera un sumidero, un hoyito por donde se van todas esas líneas de campo. Del positivo salen y entran al negativo. Si nosotros tenemos un sensor, es decir, una carga de prueba, que acercamos lentamente a la carga positiva, vemos que la fuerza que siente esa carga de prueba va siendo mayor entre más nos acercamos. Entonces, obedece a la misma ley del inverso con la distancia, y es el inverso del cuadrado. Si nosotros colocamos una carga negativa, esa carga negativa va a recibir todas las líneas de campo que salen de la carga positiva. Y nuestro sensor, que es generalmente una carga positiva, va a sentir una fuerza o va a experimentar una fuerza que va a crecer a medida que se acerca a esa carga negativa y se va a hacer más pequeña a medida que nosotros nos alejamos. Cuando nos acercamos a una carga positiva, esa fuerza es de repulsión hacia afuera. Cuando nos acercamos a una carga negativa, es de atracción. La carga de prueba generalmente es positiva, a menos que se indique lo contrario. Entonces, de las cargas positivas salen las líneas de campo. De las cargas negativas entran las líneas de campo. Así es nuestra convención. ¿Cómo podemos saber cuál es el campo eléctrico o la intensidad del campo eléctrico alrededor de una carga? Para eso vamos a utilizar la fuerza que siente nuestro sensor o nuestra carga de prueba. Eso es lo que nosotros vamos a medir. Entonces, a grandes rasgos, nosotros ya sabemos que un campo eléctrico es un campo de líneas que nosotros sabemos que son imaginarias, que existen pero no las vemos, y es una forma de representar qué tanta carga tiene esa positiva o negativa que nosotros tenemos de estudio. Puede ser positiva o negativa, puede ser grande o muy pequeña, pero con el sensor lo que nos dice es qué tan grande es esa carga y qué tan intenso es el campo eléctrico alrededor de esa carga. Y depende de la distancia. A mayor distancia ese campo disminuye. A menor distancia ese campo aumenta. Eso es lo que nosotros vamos a percibir. ¿A qué ley obedece? Vamos a regresar a nuestro dibujito. ¿A qué ley obedece? A la fuerza y a la carga. Pero además sabemos que de la ley de Coulomb, voy a escribir aquí, a través de la ley de Coulomb, nosotros sabemos cómo se comporta esa fuerza. Esa fuerza es igual a una constante multiplicada por una carga A multiplicada por una carga B. Esa carga B la podemos sustituir por la carga de prueba. Y esta carga A, esta que está aquí, la podemos sustituir por la carga que queremos estudiar. Si nosotros dividimos todo esto entre la distancia al cuadrado, lo que nosotros vamos a obtener es la fuerza
de esa carga sobre la otra. Tenemos aquí esta carga de prueba. ¿Qué pasa si la sustituimos? Si esta fuerza que está aquí, la sustituimos y la colocamos en esta posición de arriba. Voy a pasarme a otra hojita. Tenemos por un lado que nuestra fuerza es igual a la constante por la carga A por nuestra carga de prueba, dividida entre la distancia al cuadrado. Y por otro lado sabemos que nuestro campo eléctrico es igual a la fuerza dividida entre la carga de prueba. Esta fuerza de aquí es una fuerza pequeña, porque es una fuerza sobre Q', que es una carga muy pequeña para no intervenir o para no afectar la carga original. Entonces, ¿qué pasa si esta fuerza que tenemos aquí la sustituimos aquí? La vamos a poner. Entonces, nuestro campo eléctrico, que es un campo vectorial, es igual a la fuerza, pero esa fuerza es todo esto. Entonces lo vamos a escribir K por QA por la carga de prueba entre la distancia al cuadrado. Pero todo esto lo vamos a dividir entre Q. Todo esto lo vamos a dividir entre Q'. Q' es nuestra carga de prueba. Como tenemos una división de fracciones, esta Q' es como si estuviera dividido entre el 1. Así que si nosotros hacemos nuestra conocida ley del sándwich, lo que vamos a obtener es una expresión donde tenemos la K que multiplica a QA por Q' entre la distancia al cuadrado, que es esta, por Q', que es la multiplicación de los medios por Q'. Pero resulta que Q' aparece en el numerador y en el denominador. Quiere decir que se pueden simplificar. ¿Qué significa esto? Que nuestro campo eléctrico nada más depende únicamente de la carga y de la distancia a la cual nosotros estamos midiendo el campo eléctrico. La K es una constante multiplicada por la carga original dividida entre la distancia al cuadrado. Entonces, el campo también puede ser calculado a través de esta expresión. Esta expresión donde la K ya sabemos cuánto vale. Esa K ya fue calculada y la utilizamos en nuestra ley de Coulomb, que es lo que vale 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Entonces podemos utilizar tanto la fórmula de E, que depende de la fuerza, como la fórmula que depende de la carga y de la distancia. Bueno, entonces vamos a continuar. Tenemos así pues dos fórmulas. Esas formulitas son las que nosotros podemos utilizar para calcular el campo eléctrico. Entonces, ¿dónde las vamos a utilizar? Las podemos utilizar en nuestra práctica del conocimiento, que es la práctica número 4. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a tratar de resolver esos problemas que aparecen ahí. Voy a mostrar la práctica. Esta práctica número 4, ustedes ya seguramente la tienen, algunos ya la resolvieron, pero vamos a hacerlo de manera rápida para poder reforzar esta parte del conocimiento, para que ustedes vayan refrescando tanto los conceptos como las fórmulas. Entonces vamos a ver el primero. Dice, ¿cómo se llama al concepto creado por Michael Faraday para explicar la acción a distancia entre dos cargas eléctricas? Entonces ya habíamos visto que hay una interacción entre dos cargas. Puede ser de repulsión o de atracción. Si es de atracción, una va sobre la otra.
y si es de repulsión, pues van a tratar de alejarse. ¿Cómo se llama ese concepto? Se llama campo. Es un campo que nosotros no vemos, pero que ahí existe. Y para poder explicar que las cargas se repelen o se atraen, lo utilizamos ese concepto. Es un concepto abstracto que inventó Michael Faraday para poder explicar cómo es que las cargas se pueden rechazar o atraer. Esa es la número 1. Entonces ya sabemos cuál es la respuesta. Este es el campo. Campo eléctrico. Que es un concepto abstracto que nos permite explicar esa acción. Número 2. ¿Cómo se define ese campo? Ese campo habíamos visto que puede ser definido como una cantidad vectorial. ¿Por qué decíamos que era vectorial? Porque tiene magnitud, es decir, cuánto vale, dirección, hacia dónde va, y qué sentido puede ser hacia el norte, hacia el sur, a la derecha o a la izquierda, o al noroeste o al noreste. Todas esas son sentidos que indica la flechita de ese vector. Todo vector tiene un punto que es el origen, una magnitud que es la longitud de esa flechita y una punta que es hacia dónde indica, hacia dónde va, que es el sentido. ¿Ok? Entonces, todos los vectores tienen magnitud, que es cuánto vale, dirección y sentido. Tienen 3 cantidades. En lugar de decir una sola, son 3 cantidades que van juntas. Entonces, este es un campo vectorial. El campo eléctrico, campo vectorial, porque está compuesto de vectores. Escribe la ecuación en el número 3, nos pide escribir la ecuación para calcular el campo eléctrico, sus variables y unidades utilizadas. Entonces, eso ya lo estábamos viendo en nuestra ecuación anterior. Las variables pueden ser la fuerza, no sé si la estén viendo en este momento, pueden ser la fuerza, la carga, el campo vectorial también puede estar dado por la constante, por la carga y por la distancia al cuadrado, que es una división, una distancia al cuadrado que está dividiendo esas cantidades. Luego tenemos, voy a regresar a la práctica, y se escribe la ecuación para calcular el campo eléctrico, sus variables y unidades. Entonces aquí tenemos las diferentes unidades que ya habíamos visto. El campo eléctrico es igual a la fuerza sobre la carga de prueba. Esa es una. Y la otra, el campo eléctrico es igual a la constante multiplicada por la carga, que es la carga original, entre la distancia al cuadrado. Tenemos esas dos fórmulas, sustituyendo la fuerza, porque ya sabemos cuánto vale. Déjenme verificar si están viendo ustedes lo mismo. Vamos sobre el número 4, que es un problema. Dice una carga negativa de 2.0 por 10 a la menos 8 coulombs, esa C que está ahí significa coulombs, es una unidad de carga, experimenta una fuerza, entonces nos están dando una fuerza de 0.060 newtons hacia la derecha, nos están dando la dirección y el sentido, en un campo eléctrico. ¿Cuáles son la magnitud, dirección y el sentido del campo? Entonces vamos a copiar esta parte de aquí y la vamos a pasar a nuestra pizarra para hacer los cálculos.
Vamos a copiarla aquí. Y esa es la que vamos a resolver. Dice una carga negativa de 2 por 10 a la menos 8 coulombs experimenta una fuerza de 0.060 newtons hacia la derecha en un campo eléctrico. ¿Cuáles son la magnitud, dirección y el sentido del campo? Entonces no necesitamos hacer dibujos muy elaborados. Déjenme revisar si estamos viendo lo mismo. Ok. No necesitamos hacer dibujos muy elaborados para indicar cuál es el comportamiento de nuestra carga y de nuestro campo. Entonces vamos a poner aquí nuestra fórmula. Fórmula para el campo eléctrico. Sabemos que el campo eléctrico es igual a la fuerza entre la carga de prueba. Entonces, la carga negativa es nuestra carga de prueba. Esta es nuestra carga de prueba. Experimenta una fuerza de 0.060 newtons. La identificamos con la F. Hacia la derecha en un campo eléctrico. Quiere decir que esta carga de prueba, que está por aquí, que la identificamos con ese puntito, esa carga experimenta una fuerza hacia la derecha. Esa fuerza sabemos cuánto vale. Así que vamos a poner nuestros datos del enunciado aquí. ¿Cuáles son esos datos que podemos extraer del enunciado del problema? Tenemos una carga negativa, Q', que es igual a 2 por 10 a la menos 8 coulombs. Y además sabemos cuánto vale la fuerza que experimenta esa carga en ese lugar. Vale 0.060 newtons. Como tenemos la fuerza y tenemos la carga, lo único que resta es utilizar esos valores para calcular el campo eléctrico. Entonces vamos a sustituir. Sustituimos. Decimos que nuestro campo eléctrico es igual a la fuerza, que es 0.060 newtons, entre la carga prima, que es la carga de prueba, que es 2 por 10 a la menos 8 coulombs. ¿Cuáles son las unidades que nosotros esperamos para el campo eléctrico? Pues sería las unidades de fuerza, que son newtons, sobre las unidades de carga, que son coulombs. Esas serían nuestras unidades que nosotros esperaríamos obtener al hacer las operaciones. ¿Cómo hacemos las operaciones? Bueno, podemos utilizar una calculadora científica o utilizar las propiedades de los exponentes para poner esa cantidad ahí. Entonces, si nosotros desglosamos el 2 por 10 a la menos 8 de tal manera que una calculadora que no sea científica nos pueda ayudar, nosotros tendríamos que ponerlo de la siguiente manera. Tendríamos 2 por 10 a la menos 8, lo tendríamos que desarrollar. Si nosotros tenemos ese 2 ahí, ese 2 significa que tiene el punto decimal a la derecha. Y tenemos que recorrernos 8 posiciones, porque eso indica el menos 8. 8 posiciones a la izquierda. Entonces lo vamos a hacer a partir de aquí. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posiciones y pondríamos el punto ahí. Todos los demás se rellena con ceros. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué es lo que nosotros escribiríamos? 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el número 2, coulombs.
El 2 por 10 a la menos 8 tendríamos que escribirlo de esta forma para que nosotros pudiéramos hacer esta operación sin necesidad de una calculadora científica, porque ya sabemos cómo se debe de escribir ese número sin notación científica. Entonces nosotros estaríamos escribiendo esas cantidades completas, 0.060 newtons entre 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros y un 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros y un 2. Ahora sí podemos hacer las operaciones y ver cuánto vale nuestro campo eléctrico. Aquí tenemos una aplicación a través de la cual podemos sacar una calculadora y esa calculadora nos va a ayudar a hacer las operaciones. Entonces en esta calculadora vamos a poner esas cantidades. Vamos a poner 0.060 entre 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el número 2 igual a 3 millones. Aquí serían 3, sería el número 3, coma y 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 newtons sobre coulomb. Eso es lo que nos estaría dando ese cálculo. 0.060 entre una cantidad muy pequeña, obviamente va a crecer mucho. Así que sería ese el resultado. E es igual a 3 millones de newton sobre coulomb. Si nosotros queremos escribirlo como si fuera una notación científica, es decir, en forma compacta, nosotros tendríamos 3 por 10 a la 6, que son las posiciones que nosotros tendríamos que recorrer hacia la derecha para alcanzar esta cantidad. 3 por 10 a la 6, este es un 6, newton sobre coulomb, que también sería otra respuesta correcta. Nada más puesta en forma diferente. ¿Ok? Permítanme un momento, por favor. Muy bien. Podemos utilizar una calculadora científica para que vean ustedes cómo podemos hacerlo y ver si efectivamente este resultado es correcto. Entonces, esta es nuestra calculadora científica y aquí sí podemos escribir las cantidades con notación científica. ¿Qué es lo que tendríamos que escribir? Serían el 0.060, que esa no tiene problema, es una cantidad que podemos escribir sin notación, entre 2 por 10 a la menos 8. ¿Cómo lo escribimos en una calculadora científica? Sería 2, esta x significa por 10 a la. En la calculadora aparece como la letra E, pero realmente significa por 10 a la. Y enseguida tenemos que escribir el menos 8, que es el exponente de la potencia de la base 10. Tendríamos que escribir esa potencia. Entonces tendríamos, lo voy a hacer de nuevo aquí, 0.060 entre, buenas noches, entre 2 por 10 a la menos 8. Esto que aparece aquí medio extraño significa 2 por 10 a la menos 8, pero en una notación científica para este tipo de calculadora. Generalmente las calculadoras científicas indican el por 10 a la como una E. Y nosotros tenemos que agregar el exponente de esa E, que es el exponente de la base 10. Entonces, ¿cuál sería el resultado? 0.060 entre 2 por 10 a la menos 8 igual a 3 millones,
que es lo mismo que nosotros tenemos aquí. Entonces, no importa qué calculadora estemos utilizando, siempre y cuando estemos expresando la notación científica correctamente. Así que el resultado sería el campo eléctrico es igual a 3 por 10 a la 6 Newton sobre Coulomb, y ahora nos piden la dirección y el sentido del campo. ¿Qué significa? Esta parte de aquí es nuestra magnitud. Esa es la primera pregunta que nosotros estamos contestando. Magnitud, es decir, el valor numérico. La dirección y el sentido, nosotros lo hemos dibujado en esta parte de aquí. Esta es la dirección y el sentido es la flechita. Entonces nosotros escribiríamos 3 por 10 a la 6 Newton sobre Coulomb hacia la derecha. Hacia la derecha. ¿Por qué es hacia la derecha? Porque el campo eléctrico y la fuerza son o deben de ser siempre paralelos. Si la fuerza es hacia arriba, quiere decir que nuestro campo es en esa dirección. Puede ser en sentido hacia arriba o hacia abajo, pero la dirección lo indica y es paralelo al campo, ¿ok? Entonces, la fuerza siempre va a ser paralela al campo eléctrico y el campo eléctrico va a ser paralelo a la fuerza, o siempre van a llevar la misma dirección. ¿Ok? Entonces, el problema número 4, pues así se resolvería. Sustituimos únicamente lo que vale la fuerza entre lo que vale la carga, dividimos y ese es el resultado. Lo único que hay que agregar es la dirección y el sentido del campo, porque esta partícula, esta carga, está dentro del campo. Es como si estuviera inmerso en un río. Y ese río es como si lo forzara a ir en esa dirección. Entonces, el campo va en esta dirección. Este es el campo E. Y siempre va a ser paralelo a la fuerza. Si la fuerza estuviera hacia arriba, quiere decir que el campo también va hacia arriba. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta con relación a este problema? Muy bien. Bueno. Espero que no tengamos problema para ver lo que estoy viendo. Vamos a continuar con nuestra práctica. Y tenemos en el problema 4, ya está resuelto. Vamos a ver el problema 5. Vamos a tratar de resolver el problema 5. Entonces voy a copiar esa parte y la voy a pasar a la pizarra. Voy a agregar una página. Vamos a pegar aquí el problema. Lo vamos a colocar para que se vea correctamente y esa es la que vamos a resolver ahora. Muy bien. Vamos a identificar los elementos ahora de nuestro problema. Dice, una carga de prueba positiva de 5 por 10 a la menos 4 Coulomb. Quiere decir que ya tenemos nuestra primera carga identificada. Esta es la Q. Está en un campo eléctrico. Aquí significa que está inmersa nuestra carga dentro de ese campo eléctrico y ejerce una fuerza. Esta es nuestra fuerza de 2.5 por 10 a la menos 4 newtons. Esa N significa newtons de fuerza. ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico en el sitio de la carga de prueba? Entonces tenemos nuestra carga de prueba y hay una fuerza sobre esa carga que ya sabemos cuánto vale. Esta fuerza
es igual a 2.5 por 10 a la menos 4 newtons. Esta carga de prueba es igual a 5.0 por 10 a la menos 4 coulombs. Entonces tenemos para la fuerza unidades de newton y para la carga unidades de coulomb. Quiere decir que no necesitamos hacer ninguna conversión. Vamos a recordar cuál es nuestra fórmula para calcular el campo eléctrico. El campo eléctrico es igual a la fuerza sobre la carga de prueba. Así que vamos a sustituir. Sustituimos. Tenemos que nuestro campo es igual a la fuerza sobre la carga de prueba. ¿Cuánto vale nuestra fuerza? El mismo problema nos está dando esa cantidad. 2.5 por 10 a la menos 4 newton. Una fuerza pequeña. Pero también la carga es muy pequeña. La carga de prueba es 5.0 por 10 a la menos 4 coulomb. Nosotros podemos darnos cuenta inmediatamente que hay cantidades que se pueden simplificar o eliminar. El exponente con la misma base se encuentra en la parte superior y en la parte inferior. Así que esa se puede simplificar. Es decir, 10 a la menos 4 con 10 a la menos 4 se eliminan. Nada más nos queda el 1 de cada lado. Así que las cantidades que nosotros tenemos hasta ese momento serían 2.5 newton sobre 5.0 coulomb. ¿Qué es lo que necesitamos hacer ahora? Pues simplemente hacer la división. Para eso utilizamos una calculadora, la misma que habíamos estado utilizando para hacer esos cálculos. Entonces vamos a hacer los cálculos aquí. Serían 2.5 entre 5.0 igual a 0.5. Entonces tendríamos aquí 0.5 y enseguida las unidades, newton sobre coulomb. ¿Ok? Esas son las unidades que nosotros obtendríamos al hacer las operaciones, que ya sabemos que así debe de ser. Entonces, nuestro campo eléctrico, la magnitud de ese campo eléctrico es 0.5 newton sobre coulomb. Y esta sería nuestra respuesta. ¿Ok? Estamos utilizando las mismas cantidades que nos dan los datos del problema. Y con eso es más que suficiente. La prueba, la carga de prueba positiva, sabemos cuánto vale. La fuerza sabemos cuánto vale. Así que la magnitud del campo eléctrico, nada más nos piden la magnitud. En este caso no nos piden ni sentido ni dirección. Así que es únicamente la cantidad, el numerito. No nos dice, no nos pregunta hacia dónde. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta con relación a este problema? Muy bien. Entonces vamos a continuar ahora con nuestra práctica. Ya tenemos el siguiente problema resuelto. Así que vamos a contestar la siguiente. Dice, ¿de qué variables depende la intensidad de la fuerza sobre una carga en un campo eléctrico? ¿De qué depende? Si nos preguntamos ahora por la fuerza, dice, ¿de qué variables depende la intensidad de la fuerza? No es la intensidad del campo, sino la intensidad de la fuerza. ¿De qué dependerá? Entonces tendríamos que preguntarnos qué pasa si despejamos la fuerza. Ok, vamos a
Vamos a ver acá. Tenemos nuestra fórmula original. El campo eléctrico es igual a la fuerza sobre la carga de prueba. Si despejamos la F, despejando F, nos quedaría este que está dividiendo pasa multiplicando. Es una multiplicación. Entonces quedaría que la fuerza es igual al campo eléctrico multiplicado por la carga de prueba. Quiere decir que F, la fuerza, depende del campo eléctrico, porque aquí está, depende del campo eléctrico y de la carga de prueba. Y de la carga de prueba. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nos están preguntando de qué depende ahora la fuerza, no de qué depende el campo eléctrico. Entonces, la fuerza habría que despejarse, que es lo que hicimos aquí. Al despejar la fuerza ya sabemos ahora que depende del campo eléctrico y de la carga de prueba. ¿Cómo depende? Como se están multiplicando, son directamente proporcionales, tanto al campo como a la carga. Eso se llama directamente proporcional cuando se multiplica, porque cuando crece el campo, crece la fuerza, y cuando crece la carga, también crece la fuerza, en la misma proporción. Si aumentamos al doble el campo, aumenta el doble la fuerza. Igual sucede con la carga de prueba. ¿Ok? Entonces, en la pregunta número 6, la intensidad de la fuerza depende del campo eléctrico y de la carga de prueba, de esas dos cosas. Esto es para la pregunta 6. Luego la pregunta 7. Vamos a ver nuestra pregunta 7. Dice, ¿cuál es la finalidad de utilizar las líneas de campo eléctrico? Las líneas de campo eléctrico lo único que están manifestando es qué tan intenso es nuestro campo. Cuando nosotros tenemos un campo intenso, las líneas aumentan. Muy bien. Entonces, en la número 7, que es la siguiente pregunta, nosotros tendríamos que la finalidad de las líneas de campo es representar la intensidad del campo eléctrico. ¿Ok? Y esta característica de las líneas de campo se utiliza mucho, por ejemplo, en los pararrayos. Los pararrayos generalmente tienen una forma de piquito. En este punto se acumulan las cargas eléctricas, es decir, la intensidad aumenta en este punto y es posible que los rayos que se generan en las nubes pues se descarguen más fácilmente en estos puntos que hacen puntita, en lo que está puntiagudo.